Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día que Dios nos ha permitido vivir, primeramente, tener un tiempo en el que podamos sentarnos, parar un poco de las actividades que tenemos diarias y dedicarle un tiempo a nuestro Dios, ¿verdad? Es bueno porque también la vida espiritual debe cultivarse y debemos crecer en Cristo Jesús. Bien hermanos, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Eh, que Dios que Dios nos guíe en esta parte en la que Él nos ha llamado y seguir estudiando la palabra, hermanos. No que sea un buen propósito, porque, bueno, los cristianos no vivimos de propósitos, vivimos por la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios dice la palabra en Tesalonicenses que es nuestra santificación. Eh, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, es importante que nosotros pues dediquemos ese tiempo a nuestro Dios para poder crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Bien, entonces, clase número 14 de la materia de la carta a los Efesios. La carta a los Efesios. Entonces, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias te damos por este día, gracias te damos por toda tu bendición, Señor. Los que esperamos en ti, Señor, tendremos nuevas fuerzas, en el sentido, Señor, de que eh, aún en esos momentos de más aflicción y de más oscuridad, tú estarás con nosotros y nos darás la fuerza para poder caminar y poder, Señor, glorificarte aún en medio de la prueba y de la aflicción. Te alabamos, guíanos en este tiempo, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a acabar el capítulo número 2 de esta carta, eh, capítulo número 2 de Efesios. Y que Dios, pues bueno, nos permita que esto, eh, pues, sea de mucha bendición para nosotros. A ver, permítanme, déjame ver porque no quiere ponerse esto. Ok, listo, ahí está. Entonces, estamos ahí en el capítulo número 2. Y voy a terminar este capítulo en esta sesión, si Dios me lo permite. ¿Ok? Entonces, nuevamente, otra vez, como lo he repetido en varias clases de esta epístola, nuevamente lo voy a repetir, porque es importante, hermanos. El problema del día de hoy, ¿saben cuál es el problema del día de hoy? El día de hoy es que eh, estamos siendo tan bombardeados pues por toda la sociedad, ¿no? O sea, por la política que hay, por los movimientos que hay, por tu trabajo, el cómo está organizado tu trabajo, cómo está organizado, pues muchas cosas dentro del ámbito laboral, ¿ok? El problema es que venimos con ese pensamiento y venimos a la iglesia. Y entonces queremos que la iglesia se comporte como mi trabajo, ¿no? Y el pastor, pues como es mi jefe, es como mi jefe, ¿no? Y si mi jefe es bien buena onda, pues el pastor debería ser así. O el jefe es muy pagado de sí mismo, ¿no? Y el pastor no es tanto así, pero el pastor, pues, ¿cómo se llama? A veces no tiene consideración, ¿no? Y empezamos a venir con ese tipo de rollos, o con ese tipo de pensamientos, ¿ok? Por decir, nosotros creemos que el pastorado todos son corruptos, pues porque estamos infectados de que toda la parte política o toda la parte operacional de nuestro país o de nuestra empresa o de nuestra casa o de nuestra colonia, pues es corrupta, ¿no? Entonces yo tomo como base eso y entonces asumo, asumo que pues todo lo que se trate ¿cómo se llama? Eh, autoridad es corrupta, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Bueno, necesitamos renovar la mente. Entonces, hermanos, hoy en día me ha tocado ver varios, o sea, más de dos, tres,
que inician una congregación y la inician a su manera. O sea, hermanos, el problema no es iniciar una congregación. ¿Okay? O sea, si Dios te mandó, adelante. O sea, y te voy a decir otra cosa. Necesitas la cobertura de Dios. ¿Cómo es eso la cobertura de Dios? Bueno, necesitas saber qué vas a enseñar, ¿no? Saber cuál es el propósito de la iglesia. Saber cómo Dios ha organizado la iglesia. O sea, no es un invento del ser humano. ¿Ok? O sea, no es algo que se inventó alguien y dijo, bueno, la iglesia debería ser así porque esta es la manera en que mejor funciona. No, Dios ya puso las reglas, Dios ya puso el orden, Dios ya puso qué se debe de hacer dentro de la congregación. O sea, no vamos a inventar el hilo negro. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, yo he visto a gente que inicia congregaciones, que eso no es lo malo. Lo inicia bajo sus términos. O sea, aprendió esto de, no sé, de su familia, o aprendió esto de su casa, o aprendió esto de su trabajo, o aprendió esto porque ella antes estuvo en grupos de ayuda de AA o de Al-Anon, o tuvo muchas cosas, hermanos, y eso lo traen a la congregación, y por un tiempo funciona, ¿ok? Y por un tiempo funciona. O sea, parece que no pasa nada, que todo está bien, que están aprendiendo, que están creciendo, pero al final va a fracasar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no está fundamentada en la doctrina de los apóstoles y profetas, sino está fundamentada en un pensamiento humano, ¿ok? Entonces, debemos entender que la iglesia no es algo humano, o sea, en el sentido de que fue algo que el hombre inventó y el hombre pone las reglas. No, perdónenme, no. La iglesia, voy a decirlo así, no me gusta decirlo de esa manera, pero la iglesia, yo lo voy a decir así, la iglesia estaba en el corazón de Dios. O sea, estaba, Dios ya la había visto desde antes de la fundación del mundo. Ya él ya había visto la iglesia y cómo se iba a ir conformando. ¿Okay? Y una de las partes en las que vemos, hermanos, en que se debe ir conformando la iglesia, pues obviamente es la creación. ¿Okay? Veamos cómo Dios hizo diferentes cosas antes de que el hombre apareciese. ¿Okay? Antes de que el hombre fuese creado, Dios hizo un ambiente propicio para que el hombre pudiese pues multiplicarse, pudiese vivir. O sea, imagínate que Dios hubiese hecho al hombre y todavía no había ni tierra seca, pues obviamente se muere. Otra cosa igual, hermanos, fíjense, cuando Dios hizo los árboles, no dijo, oye árbol, da fruto, no, llamó a la tierra y dijo, que produzca la tierra hierba verde y fruto de árbol de frutos que según su género. ¿Okay? Cuando hizo los peces, Dios habló a las aguas, que en las aguas se produciesen seres vivos y peces. Y cuando hizo al hombre, él mismo dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué nos hace ver esto, hermanos? Que los árboles dependen de la tierra. Los árboles dependen de la tierra. O sea, la tierra sin árboles sigue siendo tierra. Pero un árbol sin tierra se seca. Los peces sin el agua se mueren. O sea, un mar sin peces sigue siendo mar. Pero un pez sin el mar se muere. Y así lo mismo. El ser humano sin Dios se muere. Se muere. Pero Dios sigue siendo Dios. Entonces, hermanos, ¿a qué nos enseña esto? Que la iglesia debe tener una total dependencia de Cristo, porque Cristo es la cabeza. ¿Ok? Entonces, no es una total dependencia de a ver qué hacemos. No, hermanos. O sea, por eso les digo, ese es el problema. El problema es que los hombres han querido supuestamente ellos mejorar lo que Dios ya hizo perfecto. Y empiezan a hacer muchas cosas dentro de la congregación de tal manera, hermanos, que pues ya no parece iglesia cristiana, ya parece pues un club social, ya parece un lugar de café, ¿no? Ya parece una organización que ayuda a gente, ¿no? Con adicciones, o sea, no sabemos qué es. Entonces, hermanos, esto es importante, o sea, que nosotros entendamos qué es la iglesia. ¿Por qué? Porque hoy en día han surgido las iglesias emergentes. ¿Saben qué son las iglesias emergentes? Las iglesias emergentes son aquellas congregaciones
que salen con luces y cámaras de humo y ya saben, hacen todo un show. Esa es una iglesia emergente. O sea, no hablan de la Biblia o citan uno o dos versículos para maquillar y de ahí se la fuerza se la pasan en disque en Victoria, disque en seminarios, disque en muchos eventos, ¿verdad? O sea, no digo que los eventos sean malos, pero ese no es el punto de la iglesia, hermanos. O sea, el punto de la iglesia no es entretener. El punto de la iglesia es edificar a los creyentes a la imagen de Cristo. Ese es el punto de la iglesia. Bien, entonces después de haber dado toda esta introducción, voy a dar lectura al versículo 18. Dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. O sea, una cosa que caracteriza a la iglesia, hermanos, es que todos hemos sido bautizados por un mismo Espíritu y todos hemos bebido de la misma bebida espiritual que es Cristo. Es decir, en la iglesia, hermanos, eh, nadie es más que otra persona. Ese es un gran misterio. O sea, otra vez, cuando el hombre organiza su propia congregación, pues para él hay jerarquías, ¿no? Y esa es la nueva, se le llama la nueva reforma apostólica que hoy está surgiendo, ¿no? La nueva reforma apostólica que hoy está surgiendo, entonces ellos tienen ese pensamiento. ¿Cuál? Que hay diferentes rangos de autoridad. Entonces un apóstol es más que un profeta y un profeta es más que un evangelista. O sea, vean cómo tienen ese tipo de pensamientos. Cuando Cristo dijo a los apóstoles, cuando se peleaban por quién sería el mayor, Jesús les dijo que entre ellos no sería así, porque el que quiera ser el mayor debería ser el menor y el servidor de todos. Entonces, vean, hermanos, cómo cuando se mete el ser humano, el pensamiento del ser humano dentro de la iglesia, hay muchas cosas que no cuadran. No cuadran. Y una de ellas es la autoridad. O sea, la autoridad, hermanos, no es para hacerme la de Juan Camaney. Y otra cosa importante, hay muchos que se creen Superman o se creen Batman, ¿no? Se creen, o sea, ¿cómo es esto de Superman, Batman? O sea, como que son ellos los únicos que pueden ayudar a cambiar a la iglesia, ¿no? O sea, son los únicos que saben, son los únicos que Dios les ha revelado, que ellos son los únicos que han entendido. O sea, hermanos, aquí no hay caudillismos. O sea, en el sentido de que, no, pues yo por mí voy a salvar esta congregación porque el pastor, pues está bien loco. Pues no, hermanos, o sea, al final dice la palabra que el que salva a Israel será Jehová, ¿no? Entonces lo mismo, o sea, ¿a poco David era un caudillo en el sentido de que no, pues voy a salvar a Israel de Saúl porque Saúl está bien loco? Pues no, hermanos, o sea, al final quien salvó a su pueblo y quien llevaba el transcurso de la historia de Jehová, de Israel, era Dios. Entonces, y al final, pues sí, David ascendió al trono, pero para que él hiciese todo lo que él hizo, hermanos, el proceso fue toda la persecución que tuvo. O sea, David no fue como Saúl, hermanos, simplemente porque se dejó moldear por Dios. Entonces, lo mismo pasa en la congregación. Eh, Nadie es mejor que nadie. ¿En qué sentido? O sea, nadie fue salvo porque vino de buena familia o por sangre real o qué sé yo. O sea, hay muchas cosas que hoy el hombre inventa que no van por ahí. O sea, no tiene ninguna razón de ser. El Señor nos salvó, dice la palabra en Tito, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Eh? Bien, seguimos adelante, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que dice, ahora ustedes, traducción viviente, los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, sino son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Aquí hay otra cosa que es la iglesia. La iglesia es una familia que no es que nos una la sangre, nos une Cristo. Nos une Cristo. Entonces Pablo ahora pone otro punto. Primero habló de este acercamiento espiritual hacia Dios y ahora lo pone en un punto terrenal, en un punto donde había mucha división entre dos pueblos, ya que los israelitas creían que ellos eran el único pueblo que tendría salvación. Así que los gentiles ya no serían más extraños, perros, incircuncisos, ajenos, así les llamaban ellos. Pablo ahora dice
que los gentiles deben sentirse dichosos y deben sentirse como el pueblo de Dios, un pueblo escogido, apartado y con derecho a las mismas promesas, porque por Cristo se ha hecho un mismo pueblo. Esto es muy importante, hermanos, porque hoy en día hay una gran división de pensamiento diciendo que Israel es una cosa y la iglesia es otra. Y no, hermanos, el verdadero Israel es Cristo. El verdadero Israel es Cristo. Y los que estamos unidos a Cristo somos el verdadero Israel. ¿Okay? Y no estamos hablando de una raza, no estamos hablando de un pueblo en el sentido terrenal, hermanos. No, no. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son celestiales. Dice la palabra en Hebreos 11 que Abraham, Isaac, Jacob, José murieron sin haber visto lo que Dios les había prometido. Dice, y solamente mirándolo de lejos y saludándolo. Dice, y si ellos hubieran buscado una patria terrenal, tenían tiempo de volver. Tiempo de volver. O sea, Abraham tenía tiempo de volver para volver allá a Ur de los Caldeos. Dice, pero cuando ellos seguían buscando o seguían adelante, habitaban como extranjeros en la tierra prometida, dando a entender que ellos buscaban una patria celestial. Entonces, hermanos, si entendemos ese pasaje, nos vamos a dar cuenta que las promesas de Dios son espirituales. Por lo tanto, no podemos rebajar la parte de las bendiciones de Dios porque alguien nació en cierto territorio. Porque alguien nació de cierta mamá o de cierto papá. O sea, no, hermanos. No. El verdadero israelita es Cristo. El único que ha cumplido la ley es Cristo. El único que ha peleado junto con Dios y ha vencido es Cristo. El único que ha tenido el verdadero significado de la ley es Cristo. El único que llevó la maldición de la ley es Cristo. Por lo tanto, Cristo es el verdadero Israel. Y los que estamos unidos a Cristo somos el verdadero Israel. Y ahí viene el ejemplo que tenemos en Romanos capítulo 11. Cuando es pues, el olivo. ¿El olivo quién es? Cristo. No es Israel, es Cristo. ¿Y quiénes fueron las ramas desgajadas? Pues aquellos que fueron incrédulos y que no creyeron a pesar de todo lo que vieron, entonces fueron desgajados, y nosotros que hemos creído sin ver, hemos sido injertados para participar de la rica savia del olivo. ¿Cuál es la rica savia del olivo? Las promesas que se cumplen en Cristo. Hermanos, se trata de Cristo. Ese es el problema hoy también, de hoy en día. O sea, yo no digo que no, que aborrezcamos Israel y nada, el Israel étnico. O sea, no. O sea, Israel, pero Israel es otro pueblo más. O sea, es otro pueblo que tiene que creer como los franceses, como los ingleses, como los rusos, como los turcos, como los españoles, como los portugueses. O sea, tienen que creer. Y si no creen, se van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no hay judío, o sea, porque no hay acepción de personas, hermanos, dice ahí Romanos 2. No hay acepción de personas. Dios mandó que la salvación fuese por la locura de la predicación. Y hermanos, los primeros, o el primer pueblo que persiguió a los cristianos, ¿sabían quién fueron? Los judíos. Los que más ponían oposición a la expansión del evangelio son los judíos. Hermanos, o sea, ¿me vas a decir que ese es el pueblo de Dios? Perdóname, pero no es así. El verdadero Israel es Cristo. Entonces ya no somos extranjeros advenedizos. ¿Por qué ya no? Pues porque estamos en Cristo. Y ahora participamos de las grandes promesas de Dios que se cumplen en Cristo. Versículo número 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí vemos otra cosa muy importante, hermanos. Otra cosa muy importante. ¿Cuál fue el propósito de los apóstoles?
¿Cuál fue el propósito de los apóstoles? Bueno, el propósito de los apóstoles fue poner el fundamento. Hoy vemos que hay mucha apostolitis, ¿no? O sea, una enfermedad muy grande de que ya todos quieren ser apóstol y piensan que ser apóstol fue porque plantaron iglesias, hermanos. No, eso no dice la Biblia. Perdónenme, pero eso no dice la Biblia. No, pero es que lo tomamos de que Pablo plantó muchas iglesias. Ah, pero Pablo ya era apóstol mucho antes de que fuese a los viajes misioneros. No, fue a los viajes misioneros y después ya lo reconocieron como apóstol. No, no, no. Fue al revés. Dios lo llamó al apostolado y él le tocó ir a hacer varias congregaciones o levantar varias misiones dentro de Asia, ¿no? Pero hermanos, eso no es por eso por lo cual se es un apóstol, ¿eh? No, hermanos. El mismo libro de Hechos lo dice, que el Hechos dice que los apóstoles deberían ser gente que vieron a Jesús resucitado, que anduvieron con él y que para que testifiquen de todas las cosas que se han o que han ocurrido. Esos son los requisitos de un apóstol. O sea, entonces, ¿por qué Pablo no? ¿Por qué Pablo fue elegido como apóstol y no y él no anduvo con Jesús? Bueno, miren, se cree que Pablo sí, o sea, no anduvo con Jesús, pero sí lo vio. O sea, sí lo conoció en persona. Porque Jesús era muy famoso en ese tiempo y más o menos Pablo y Jesús eran contemporáneos. Dos, la manera en que Pablo fue llamado, hermanos, es una manera extraordinaria y que no se ha vuelto a repetir. O sea, vamos a ponerlo así. Los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de cuáles eran los requisitos para sustituir a Judas. Pero Dios siempre hace, o Dios a veces hace excepciones, no siempre, sino a veces hace excepciones. Pablo es una excepción, pero no es la regla. ¿Ok? O sea, es como si nosotros dijésemos que hay gente que pues se casó con un inconverso y de repente el inconverso cree. Entonces dicen, ya vieron, o sea, Dios hizo esta obra de que yo me casé con un inconverso y el inconverso creyó. Sí, qué bueno que Dios te dio esa gracia, pero no es la regla. La regla es no os unáis en yugo desigual. Esa es la regla, ¿ok? Entonces, pero ¿por qué sucedió con ellos? Es una excepción. Pero la excepción no hace la regla. ¿Ok? Eso es muy importante, hermanos, ¿eh? Porque muchas veces vemos ese tipo de excepciones y queremos irnos por ese punto. Eso es lo que hacen los apóstoles, estos falsos. O sea, ellos ven la excepción que fue con Pablo y entonces ellos piensan que también son la excepción. Pues no, hermanos, no. Es obvio que no. O sea, la excepción con Pablo confirma. Voy a decir esto, ¿eh? La excepción con Pablo confirma, hermanos, que ya no hay más apóstoles. Así es. La excepción con Pablo confirma que ya no hay más apóstoles. ¿Por qué razón ya no? Porque este pasaje, versículo 20, nos dice el punto principal de los apóstoles y profetas. Profetas nos referimos pues a los creyentes o más que nada a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el punto de ellos o cuál fue su principal ministerio, su principal operación? Poner el fundamento. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Cómo es esto? Bueno, voy a tratar de explicarlo un poquito. Recuerden, o les voy a decir esto, la profecía, hermanos, que todo apunta a Cristo, nuevamente, otra vez, Cristo. Cristo es el verdadero israelita y otra cosa, Cristo es el fin de la profecía. ¿Por qué? Porque toda la profecía habla de Cristo. Cristo es el fin de la profecía. Okay, entonces, la profecía a través del tiempo fue siendo progresiva. ¿Cómo es esto? Bueno, a medida que vamos leyendo, por decir, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios dice que, le dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ahí se da la primera profecía de Cristo. ¿Cuál era esa profecía? O sea, ¿cuál es la revelación que ahí Dios da?
que vendría un ser humano, porque dice que de la simiente de la mujer, entonces vendría un ser humano que destruiría la obra de la serpiente. Ahí ya sería una revelación. Eso es lo único que se sabía. Eso es lo único que se sabía. ¿Okay? Entonces pasa el tiempo, llegamos con Abraham. Y Dios le dice a Abraham que de su simiente, en su simiente serían benditas todas las naciones. Ya Dios dio más revelación. ¿Cuál es esa revelación? Pues que vendría de la línea abrámica. Sería un humano y sería de la línea abrámica. O sea, sería un judío o sería un israelita. Ahí Israel también existe, pero pues, va entrando, ¿no? Seguimos pasando el tiempo, hermanos, y Dios le da más revelación a Abraham y le dice que será un hijo que nacerá por la fe, como Isaac. ¿Qué quiere decir? Que el nacimiento de Cristo no será por voluntad de varón, sino será por voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, veamos cómo la revelación va avanzando y llegamos a Isaías, y llegamos a Malaquías, y llegamos a Zacarías, hasta que llegamos a Juan el Bautista. Y ahí Cristo se presenta. Y dice que la palabra, dijo Cristo mismo, que los profetas fueron hasta Juan. Entonces, ¿cuál fue el punto de los profetas? El punto de los profetas fue escribir todo el Antiguo Testamento sobre Cristo, sobre la venida de Cristo, el reinado futuro del Mesías, el sufrimiento del Mesías, el gran ministerio del Mesías. ¿Ok? Eso fue. Entonces, aparece el Mesías, que es Cristo, empieza a hacer muchos milagros, empieza a desarrollar doctrina, enseñar, disipula a 12 y uno era diablo, y entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ¿qué es lo que ellos empiezan a hacer? A escribir la doctrina de Cristo en las cartas que ahora escribimos, que ahora tenemos, que leemos, que estudiamos, pero también hay algo muy importante que los apóstoles hicieron. ¿Cuál? Enseñarnos cómo se cumplen las promesas de los profetas en Cristo. Y eso, hermanos, esas dos cosas son el fundamento de la iglesia. Es decir, las escrituras inspiradas. Ese es el propósito de los apóstoles y profetas, hermanos. Por eso ya no hay más apóstoles. ¿Por qué ya no? Porque ya no hay más revelación. Ya no hay más revelación. O sea, la revelación se terminó cuando murió el apóstol Juan. Ahí murió. Ahí ya se terminó la revelación. ¿Por qué? Porque Juan tuvo la última revelación de Jesucristo y porque mismo Jesucristo dijo que el que quitare o añadiere de Apocalipsis o de toda la escritura, Dios también lo raerá del libro de la vida. O sea, ya no hay más que decir. Ya se acabó. Por lo tanto, un apóstol ya no es necesario. ¿Por qué ya no? Pues porque ya no va a poner más fundamento. Un fundamento solamente se pone una vez. Y después de eso se edifica. O sea, o si quieres pregúntale a alguien que es un arquitecto o pregúntale a alguien que es un albañil. O sea, hermanos, el fundamento solamente se pone una vez y punto. Y de ahí se va. O sea, no hay más que hacer. ¿Qué? No hay más que hacer. Entonces, hermanos, nuevamente, regresamos. ¿Cuál es el propósito elevado de los apóstoles y profetas? La respuesta es poner el fundamento. ¿Qué cosa es el fundamento? El mismo pasaje lo dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Miren, hermanos, en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los apóstoles, se crucificaban a muchos. A muchos, a muchos. O sea, no creas que la crucifixión de Cristo fue algo aislado, fue algo que digo, no, pues es que a este hombre, ¿por qué lo crucificaron? Si todos los matan así, no sé, con flechas, ¿no? No, o sea, Roma era muy dado a crucificar gente para infundir miedo en el pueblo y para que no se rebelaran. O sea, ese era el fin.
Por eso los exhibían, por eso los ponían enfrente para que aquí hay un ejemplo de que cualquiera que se quiera rebelar al imperio, así va a terminar, ¿ok? Entonces, entre todos esos que mataron de crucifixión, salen los apóstoles y dicen, ese que crucificaron, Jesús de Nazaret, ese es el Mesías. Y eso era revolucionario, hermanos, en ese momento. O sea, que te dijeron, ese que mataron en la cruz del Calvario, ese es el Mesías y resucitó. Y tú dices, ¿y cómo me compruebas eso, Pedro, no? ¿O cómo me compruebas eso, Pablo? ¿O cómo me compruebas eso, Juan? La respuesta es, ¿cómo comprobaron que Jesús es el Hijo de Dios? Y que el mensaje que ellos traían, Jesús mismo se los había dado. La respuesta es con señales y milagros. Por eso, hermanos, los milagros, hablando en una manera de respaldar la palabra, fueron hasta los apóstoles. ¿Por qué razón? Porque los apóstoles escribieron el canon bíblico. Y la palabra de Dios es respaldada por señales y milagros. Hoy ya no, hermanos. Hoy ya no, porque la palabra ya ha sido escrita. Entonces, el punto de los apóstoles y profetas es poner el fundamento. El fundamento ya está puesto. ¿Quién es? Cristo. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como pastores? Edificándote en ese fundamento. O sea, yo ya no estoy poniendo fundamento. Yo te estoy edificando con las enseñanzas de Cristo. Yo no estoy sacando nuevas revelaciones. Yo no estoy escribiendo nuevas cartas para añadirlas a la Biblia. Eso ya no es. Ya se acabó eso. Lo que yo estoy diciendo es que perseveremos en la doctrina de los apóstoles. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.